3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. ¿Sabías que en Colombia hay magia que en el aire y en el alma se percibe? Un sonar de parches que nos llega de las playas del Caribe. Te enamorarás de sus mujeres, porque hay algo en esta tierra que se siente diferente. ¿Sabías que en Colombia te van a querer como si fueran tu familia? Aquí la vida es bella por su gente que celebra todo el día. Y sin darte cuenta, cambiará tu vida. Te han contado de mi tierra, mil historias sobre guerra, centenares de problemas que no tienen solución. Pero hay algo que no sabes, que en los diarios nunca sale. Son las cosas que más valen, yo lo canto en mi canción. ¿Sabías que nuestra tierra es cumbia y vallenato, es bambuco y poesía? Que su gente es buena y en la fiesta siempre muestra su alegría. Un muy cálido saludo en la distancia a todas y a todos. Esta obra musical es, ¿sabías?, nuestro homenaje a Colombia, de la autoría de Santiago e Hilario Delucchi. Intervienen, entre muchos otros artistas, Carolina Pérez, Valeria Enríquez, Yaco Márquez, Santiago Rivas, Sebastián Bernal y muchísimos artistas más. Ellos, jóvenes artistas, realizan este homenaje a nuestra patria en el marco de El Sabías. Yo soy Nelson Julián Villamizar y precisamente sigo trayendo las voces autorizadas de testigos, de personas que participaron en este proceso que llevó a la conformación de nuestra constitución política. Y estamos hablando de los principales antecedentes. Hoy nuevamente nos acompaña el exministro de Estado, doctor Camilo González Pozo, y con él seguiremos recorriendo este viaje imaginario a través de INSI Radio y de tu programa Acción Ciudadana por las diferentes estaciones o artículos de esta Constitución que nos llevan esta ruta por la paz, la justicia y la equidad. Bienvenidas y bienvenidos. Acción Ciudadana. En este recuento que hemos denominado reconstrucción de memoria, tenemos que tratar aspectos que tocan fibras, la sensibilidad, sobre todo ideológica, política. No queremos hacer apología, no queremos desarrollar una campaña ni establecer una polémica, simplemente recogemos esos hechos históricos que nos llevaron a la Asamblea Nacional Constituyente y hoy, con el apoyo de las periodistas Sara Camila Castro y Mariana Muñoz, traigo un recuento de los hechos que originaron la conformación del movimiento 19 de abril, que precisamente este próximo lunes cumple un año más de existencia y que debido a su papel protagónico, previo y posterior incluso a la Asamblea Nacional Constituyente, como un aporte a la democracia y como una prueba exitosa de que es posible construir paz, que sí es posible
formular acuerdos, dejar las armas y buscar el camino de la democracia, entonces traigo este audio buscando sencillamente, de una manera imparcial, dejar un hecho histórico en nuestra memoria colectiva. La guerrilla del M-19 estaba activa en 1974 y se creó como hijo póstumo de la NAPO, ese grupo guerrillero que reivindicó el triunfo del general Rojas en las elecciones del 19 de abril de 1970 y le pasó una cuenta de cobro al establecimiento por el supuesto fraude electoral. Ganó protagonismo a través de publicitadas acciones como la toma de armas del ejército a través de un túnel cavado días antes del Año Nuevo en 1979 y la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980. Se acostumbraron a asestar golpes militares que causaron opinión pública. Cuerpos calcinados, civiles desaparecidos, irregularidades en los procesos de investigación e incertidumbre para las víctimas. Esta es la herencia que nos deja la toma del Palacio de Justicia. Cerca al mediodía del 6 de noviembre de 1985, el M-19, la única guerrilla urbana del país, entró caminando al palacio. Las 28 horas siguientes fueron un campo de guerra entre la guerrilla y el gobierno. 94 personas fallecieron y solo 68 cadáveres fueron reconocidos. La llamada Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre se demoró 6 meses en planearse. Durante este tiempo, militantes fueron capturados merodeando el palacio con planos de la edificación. Igualmente, una casa del movimiento fue allanada y encontraron un casete con las instrucciones sobre lo que iban a decir cuando se tomaran el palacio. Al día siguiente, entre las 10:30 am y 11 am, 7 militantes del M-19 no tuvieron problema en entrar por la puerta principal, mientras que otros 28 entraron en camiones por el parqueadero, las únicas 2 entradas que tenía este lugar. Las pruebas que se quemaron. Hubo una supuesta colaboración entre el M-19 y Pablo Escobar, ya que gran parte de las pruebas que funcionaban para la extradición de algunos narcotraficantes a Estados Unidos se quemaron en el lugar. Es importante resaltar igualmente que los documentos que se quemaron no incriminaban únicamente a los narcos. Los magistrados también tenían en marcha investigaciones contra oficiales de las fuerzas militares e inclusive habían emitido algunas condenas por violación a derechos humanos. Cerca de 6.000 expedientes se quemaron en la toma. El 9 de marzo de 1990, en Caloto, Cauca, se firmó el primer acuerdo de paz entre una guerrilla y el Estado colombiano. El M-19 había declarado que la guerra no era la solución y resolvió deponer las armas en una negociación con el gobierno de Virgilio Barco. El grupo guerrillero había hecho énfasis en que uno de los principales requisitos para deponer las armas era la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución, la cual hasta entonces no garantiza la creación y el desarrollo de otros partidos políticos diferentes a los 2 partidos tradicionales, ni daba espacio de representación a las minorías. Ante la negativa del gobierno de hacer una consulta popular que autoriza el cambio constitucional, incluyendo una opción en las papeletas para las votaciones generales del 11 de marzo de 1990. Los estudiantes, en particular los de las universidades públicas, decidieron hacer un movimiento a nivel nacional para que la población incluyera una 7ª papeleta, que aglomeró cierto respaldo. El Ejecutivo conformará una Asamblea Nacional Constituyente. El 8 de marzo de 1990 realizaron la entrega de armas en su campamento de Santo Domingo, liderados por su entonces comandante máximo Carlos Pizarro, y se desmovilizaron para convertirse en el grupo político. El invitado del día. Nuevamente tenemos la fortuna de contar con el doctor Camilo González Pozo, exministro de Estado, actual director de Indepaz, y con una vastísima experiencia en procesos de reconciliación, promotor de paz y un constitucionalista de altísimo nivel. Muy buenos días, doctor Camilo. Muy buenos días, un saludo de nuevo y muy complacido de que continuemos con este trabajo, con este disfrute de hacer un recorrido por artículos de la Constitución Política de Colombia. Claro, doctor, y tener la posibilidad de, antes de iniciar, poder
estamos también ayudando a construir memoria. ¿Cómo fue ese proceso de concertación donde los más representativos líderes y lideresas de todos los sectores ideológicos de nuestro país se sentaron a concertar, a buscar alternativas de solución que en este momento tanto lo requiere nuestro país? Y precisamente el ejercicio que pretendemos desde Acción Ciudadana es brindar una posibilidad para empoderarnos, para apropiarnos, para reconocer ese magnífico legado que ustedes nos han dejado y en esa medida también abrazarlo, porque en la medida en que entendamos que el diálogo social se puede hacer mediante el uso adecuado de nuestra Constitución, que ahí están los derechos, los deberes y las oportunidades, sobre todo, para ejercer ciudadanía. Entonces, quiero, doctor, que nos comente. Nosotros tenemos 4 artículos, el 13, el 47, el 54 y el 68. Supongo que nosotros, los líderes, yo me acuerdo que hicimos varios foros, hicimos diferentes jornadas para presentar una propuesta, la consolidamos y la llevamos, la radicamos allá en la Asamblea Nacional Constituyente. Me acuerdo, entre otros, pues el doctor Antonio Navarro, que recientemente había adquirido su discapacidad. También estaba Gloria Quiseno, Oti Patiño, Marco Chalita, y ellos nos ayudaron a patinar ese borrador que llevamos. ¿Cómo eran las sesiones de trabajo? ¿Cómo se distribuían? Porque entendemos, el artículo 13 pues tiene que hablar con el derecho a la igualdad, el 47 temas de salud y de seguridad social, el 54 temas de inclusión y el 68 trabaja temas de política pública, de compromisos institucionales. ¿Cómo sesionaban esos grupos de trabajo, doctor Camilo? Bueno, les cuento, yo participé en el proceso, digamos, preconstituyente de todo lo que fue la preparación y el pacto para la convocatoria de la constituyente, y en condición de ministro pude hacer el seguimiento y asistir eventualmente a algunas actividades de la constituyente. Por ejemplo, estos artículos que usted menciona, los que quedaron incorporados como derechos fundamentales, fueron considerados en una comisión especial, porque hubo varias comisiones. Luego aportaron a los diferentes capítulos de capítulos, y no solamente capítulos, sino de la forma, a los títulos que en los textuales está dividida la Constitución Política. Y creo que la comisión primera fue la que trató de los derechos humanos. Yo incluso asistí a esa comisión a alguna sesión para presentar algunas propuestas sobre el derecho a la paz, el tema de salud, y algunas consideraciones de principios sobre la democracia. Eran comisiones plurales, quiere decir que en todas las comisiones había representantes de los diferentes matices políticos que conformaban la Asamblea Constituyente, y eso fue un tejido de diversos, algo extraordinario, que haya logrado un consenso de este tamaño en un tiempo tan breve como fueron 6 meses de trabajo, y que se tejiera con hilos de tan diversos colores, se tejiera una constitución que tiene una unidad, que tiene una integralidad, que es un cuerpo supremamente coherente, y para el cual los principios, digamos, rectores y los derechos humanos constituyen columna vertebral del conjunto del mandato constitucional. Por supuesto que el enunciado de derechos es un enunciado que recoge tratados, desarrollos desde convenios internacionales, de las Naciones Unidas, de diferentes instancias multilaterales en materia de derechos humanos, jurisprudencia internacional acogida de manera general por la Comunidad de Naciones. Entonces es muy avanzado, por eso se le reconoce a la Constitución colombiana ese sentido vanguardista,
el nuevo constitucionalismo, por un lado, porque incorpora todo dentro del paraguas del marco general de Estado Social de Derecho, que ya es una conquista social y humanista del siglo XX, y para el conjunto de la humanidad. Yo creo que eso es todo un programa de transformación social, y porque se nada de este programa de derechos humanos, de este propósito nacional de hacer realidad los derechos, porque eso es una de las esencias de la Constitución del 91, lo que, no obstante las diferentes corrientes que influyeron en su redacción y las sensibilidades y contradicciones que incluso puede tener en su texto y en su articulado y posteriormente en su desarrollo, pues sigue teniendo importante vigencia y siendo un referente para muchos países. Ahora en Chile, por ejemplo, están al portal de un nuevo proceso constitucional, la Constitución colombiana, junto con la boliviana, diría yo, que se convierten en referentes supremamente importantes de un constitucionalismo de avanzada. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por esa explicación y esa aproximación para que podamos continuar en nuestra ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad en este 10º trayecto, y quedamos en el anterior trayecto precisamente de la mano del doctor Carlos Parra Duzán, que nos trajo hasta el artículo 54. Entonces con usted reiniciamos a partir del artículo 55, que lee seguidamente el locutor Luis Gabriel González Naranjo, y posteriormente el doctor Camilo nos hace la explicación. Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Este artículo 55, junto con el 56 y otros que están como derechos fundamentales, forman parte de los derechos del trabajo, y tienen que ver muy especialmente con lo que son derechos para el conjunto de los trabajadores en sus relaciones laborales. En este caso de la negociación colectiva, que como su nombre lo indica, es una superación del individualismo, transacciones salariales a partir de personas que venden su mano de obra, que venden su capacidad a cambio de un salario o un tiempo de producción, y reciben una retribución. Entonces, cuando se habla de negociación colectiva, es el reconocimiento de que en relación a una empresa o a un conjunto de empresas que también se puede tratar en un territorio, en una rama, es un derecho el que se proceda de manera colectiva. Eso significa una mayor fuerza, pero significa al mismo tiempo las posibilidades de una relación más justa. Y aquí se parte de una realidad, y es que en la relación de trabajo hay una parte asalariada y otras partes que se responsabilizan por los aspectos organizacionales, otros aspectos de la cadena productiva y por el propio capital en las sociedades capitalistas. Y entonces allí hay tensión de intereses entre el interés de la ganancia, el interés de la rentabilidad y el interés de tener una retribución para la subsistencia y la mejora de la calidad de vida. Que por eso se da una tensión, son partes distintas. Es una consideración importante, porque hay algunas corrientes que niegan la existencia, por ejemplo, de las clases sociales. Dicen, no, las clases sociales, eso es una invocación a la confrontación. No, las clases sociales son realidades porque dependen del lugar que ocupan en el conjunto de la estructura de una organización productiva o de una organización cualquiera que forma parte del conjunto de la actividad de generación de valor y de riqueza en una sociedad.
Entonces, la negociación colectiva se deriva de esa tensión y de las posibilidades de concertación, de llegar a acuerdos que se expresan en pactos o en convenciones. Sí, puede darse cuando hay organización sindical y cuando está así regulado, se dan los pactos laborales, las convenciones, digo, y la convención adquiere la fuerza de un tratado, de una fuerza de ley de obligatorio cumplimiento por las partes. Y también puede haber un pacto que si no existe sindicato, de todas maneras, el colectivo, a través de representaciones ocasionales, momentáneas, que no necesita que sean estructuradas, sin embargo, llega a un acuerdo con la contraparte en relación a sus garantías, no solamente garantías salariales, sino retribución, diferentes componentes de la remuneración al trabajo. A veces se descomponen en una parte salarial, en una parte de prestaciones, y en otra parte de prestaciones, digamos, para seguridad social, de salud, desempleo, o cosas por el estilo, y otras prestaciones que son de otro tipo, que son en salud, en bonos para estudios, otras de garantías, pero de conjunto todo eso es una sola definición: remuneración al trabajo. Eso es lo que significa la negociación colectiva. Es muy importante para la democracia, es muy importante también para el funcionamiento de las empresas, que se respete el derecho a la negociación colectiva, y al mismo tiempo para regular las dinámicas del propio desarrollo empresarial capitalista, e incluso en sociedades que se reclaman no capitalistas o de capitalismo de Estado o de otras formas. La negociación colectiva está llamada a ocupar un lugar fundamental en defensa de derechos de los trabajadores. Muy bien, doctor Camilo. Entonces seguimos ahora en este viaje imaginario a la estación número 56. Artículo 56. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho. Una comisión permanente integrada por el gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento. Está muy relacionado el derecho de huelga con el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la organización, a la conformación de sindicatos. Este derecho de huelga fue regulado porque, por supuesto, en esta tensión entre patronos que querían pagar bajísimos salarios y trabajadores que pedían que se garantizara una serie de condiciones, incluso que se garantizara una jornada fija, porque existía la arbitrariedad en la jornada del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, logró ganar la jornada laboral regulada y estos derechos. Pero entonces, frente a tensiones muy fuertes, desacuerdos por diferentes circunstancias, por arbitrariedad, por despotismo laboral, por desconocimiento salarial, por diferentes razones, pues se presentaban manifestaciones de protesta, parálisis de la producción, y esa parálisis de la producción pues se llamaba huelga. Los trabajadores entraban en huelga para reivindicarle al patrón, y el patrón y el dueño o el gestor de la organización en funcionamiento pues se había confrontado a una alternativa, o buscaba conciliar y satisfacía total o parcialmente las aspiraciones de los huelguistas, o tenía que asumir una serie de pérdidas. Entonces la huelga finalmente se reguló. Eso es parte de la historia del desarrollo del trabajo y de las relaciones laborales en el siglo XX, y particularmente en Occidente, y dentro de eso se entró a regular la huelga.
Entonces, por eso hay una regulación del derecho de huelga. La Constitución establece en su artículo 86 el derecho y hace una salvedad de los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Pero el derecho de huelga luego será regulado por ley, incluso por otra serie de normas. La OIT, por ejemplo, tiene sobre eso disposiciones. Y bueno, hay organismos internacionales que han ayudado a regular el derecho de huelga. Pero, ¿qué significa la regulación del derecho de huelga? De que se distingue la fase de negociación, ¿no? Intentos de concertación, de la declaratoria formal de huelga y de los tiempos de la huelga. ¿Qué se hace durante una huelga y cómo no se debe considerar que la huelga es la subversión o que la huelga es una ruptura del orden legal? No, la huelga es mantenerse dentro de la Constitución, es un criterio de incorporar dentro del ordenamiento institucional, constitucional y dentro de las democracias, incorporar el manejo de conflictos. Y no conflictos, en este caso, conflictos laborales que llevan hasta la huelga, no considerarlos como el antagonismo, como el enemigo, como el terrorista, como el subversivo y toda esa serie de cosas, sino reconocer que es el otro que tiene derechos y que los está reclamando y que hay que buscar una manera de armonizar intereses. Entonces es muy importante el tema del derecho de huelga porque con las prácticas, la desfiguración de la democracia y todas las costumbres dictatoriales, entonces se ha tendido en algunas circunstancias a considerar que la huelga es la subversión, es el reconocimiento del Estado de Derecho, cosas por el estilo, nada parecido. Ahora existe la salvedad sobre los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Sobre esto hay jurisprudencia en Colombia, en las Cortes y demás, en todos los países, pero pues que se trata de servicios públicos, por lo tanto están a cargo del Estado, son responsabilidad del Estado y que tienen una relación directa con la garantía del derecho a la vida. Elementos esenciales quiere decir relacionados directamente con el derecho a la vida. Por eso se habla de la salud, se habla de la producción de agua, de ciertos derechos, y ahí hay pues toda una discusión, ¿no? De hasta dónde llega, y ahí también un gran debate, una controversia y forcejeos para querer ampliar el capítulo de derechos esenciales a todos los servicios públicos de toda naturaleza y de esa manera excluir a los servidores públicos de toda condición del derecho de huelga. Pero esa es parte pues de los desarrollos posteriores a un mandato constitucional. En la segunda parte de este encuentro de acción ciudadana con el doctor Camilo González Pozo, seguiremos el recorrido por los diferentes artículos de nuestra Constitución Política de Colombia, buscando detenernos en cada estación para escudriñarla, para recorrerla, para conocer su sentido profundo, para conocer su aplicabilidad, entendiendo que allí están los argumentos de nuestros derechos y de nuestros deberes. Ya regresamos. Tres, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Ahora, en nuestra ruta, llegamos a la estación o artículo número 57. 3, 2, 1. Bueno, el tema de estímulos para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas, pues es un principio de gestión, de gerencia interna, que son es una, digamos, es una norma que le permite a los
están encabezando la gestión, o sea, los dueños de las empresas, involucrar a los trabajadores en el aumento de la productividad. Entonces, en función del aumento de la productividad hay compensaciones y hay estímulos, entonces hay diferentes formas para eso, de estímulos. Entonces, si existen unas metas de producción, entonces estímulos por superación de metas, por innovación de procedimientos del trabajo, son todo tiene que ver con el aumento de la productividad y de la rentabilidad. Entonces, es una manera de plantearle una alianza al trabajador y decirle: si usted contribuye a que la empresa gane más, sea más sostenible, más productiva, entonces lo que ha sido negociado en convención colectiva, lo que ha sido establecido formalmente como retribución, puede aumentar en proporción a ese incremento de rentabilidad o de utilidades asociado a eso. Ese es el criterio orientador de este artículo 57. Muy bien. Esta ruta nos sigue avanzando por nuestra constitución política hasta la estación número 58. Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por las leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente. Acto Legislativo 01 de 1999. Julio 30. Diario Oficial número 43662 del 10 de agosto de 1999. Nota. Este acto legislativo fue publicado anteriormente en el Diario Oficial número 43654 del 4 de agosto de 1999. Ver resumen de notas de vigencia a continuación del epígrafe. Por el cual se reforma el artículo 58 de la Constitución Política. Resumen de notas de vigencia. Notas de vigencia. 1. En el Diario Oficial número 43662 del 10 de agosto de 1999 aparece la siguiente nota aclaratoria. Aclaración. En el Diario Oficial 43654 de fecha 4 de agosto, página 49, se publicó el Acto Legislativo 01 de 1999. Por error de transcripción de los originales, se publicó el encabezado erróneamente con el título Proyecto de Acto Legislativo 01 de 1999, siendo el correcto Acto Legislativo 01 de 1999. Por lo anterior, se vuelve a publicar en su totalidad. El Congreso de Colombia decreta. Artículo primero. El artículo 58 de la Constitución Política quedará así. Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso respecto del precio. Artículo 2. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación. El artículo 58 es supremamente importante. Es el artículo de la propiedad privada, ¿no? Que son... este es un derecho que incluso algunos han tenido muchas dudas sobre la propiedad privada y mucha discusión sobre los alcances, límites del derecho a la propiedad privada, si es un derecho ilimitado, absoluto, qué tipo de restricciones puede tener. Pero el punto de partida es el reconocimiento de la propiedad privada. Es decir, que cada quien debe tener debe ser respetado en el usufructo de los bienes que ha adquirido de manera legítima para su propio beneficio, y que por lo tanto el Estado debe garantizarlo y los diferentes sectores de la sociedad deben respetar ese usufructo y esa apropiación y ese ejercicio de dominio sobre bienes por parte de determinadas personas. Ahora, el asunto, pues habría que mirarlo en su desarrollo en varias líneas. Por un lado, la propiedad privada ha tenido desarrollo de la propiedad individual a formas de propiedad asociativa y a formas de propiedad colectiva. Eso es propio de todas las sociedades capitalistas occidentales y en la época actual, y que por ejemplo, una cosa es la propiedad individual de una persona que tiene unos bienes, unos activos, pero también puede haber una propiedad privada de una cooperativa, o puede haber una propiedad privada de accionistas de una empresa, que también es otra forma de propiedad privada accionaria, y por lo tanto hay un elemento colectivo. Lo que pasa es que, de acuerdo a la regulación de acciones, pues bueno, hay unas reglas por las cuales entonces se establecen también posiciones dominantes dentro de una sociedad por acciones, pero al mismo tiempo hay regulaciones para evitar la arbitrariedad de quienes tengan las posiciones mayoritarias en cuanto a acciones, pero a veces otras formas. Y hay una forma de propiedad colectiva, que son propiedades colectivas de pueblos. Pueblos étnicos, por ejemplo, donde tenemos, en el caso de la situación colombiana, los resguardos, los consejos comunitarios, son propiedad privada colectiva étnica. Esto, por supuesto, hay sectas que le niegan el carácter de propiedad privada a la propiedad colectiva y tratan de relativizarlo, pero yo creo que es muy importante el ubicar la diversidad de la propiedad privada y la extensión a las formas asociativas de propiedad privada y la propiedad colectiva. Y por otro lado, yo creo que hay una parágrafo supremamente importante que dice el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Y que hay una referencia expresa en la propia Constitución a la protección de esas formas. Y lo otro es lo que significa que la propiedad es una función social que implica obligaciones, a la cual es inherente una función ecológica. Entonces aquí hay un desarrollo con respecto a la Constitución del 86 y a las reformas que se introdujeron en el 36 a la Constitución, cuando se incorporó esta idea de la función social de la propiedad. No que la propiedad tenga una función social,
sino que la propiedad es una función social que implica obligaciones. Es decir, que el propietario puede ejercer dominio y funciones de señor y dueño de un activo, sin embargo, su propiedad tiene un límite en relación a las obligaciones con la sociedad y que no puede interferir las relaciones con la sociedad. Eso tiene muchos campos, muchos dominios, ¿no? Son los impactos que puede producirse el ejercicio de la actividad productiva dentro de una propiedad privada, del territorio, todo ello como ejercicio de propiedad privada en su vecindario, y las incompatibilidades con los intereses de otros, el hecho de que no se pueda utilizar toda propiedad privada para cualquier cosa que se le ocurra. Una persona no puede poner un reactor atómico en medio de un barrio o al lado de un colegio, es decir, por más de que diga yo soy el dueño de las máquinas en medio del territorio, hay unos límites en el ejercicio de la propiedad, ¿no? Ni tampoco puede poner una discoteca o un restaurante interfiriendo con los derechos de los demás sin garantizar que los residuos, olores, ruidos y demás no vayan a afectar los derechos de los otros en el ejercicio de su propia propiedad. Entonces hay muchas variantes para hablar de la propiedad, la función social como calidad de la propiedad, y que también tiene que ver con que el ocio en el control de la propiedad. Y en qué momento el control de la propiedad se convierte en algo contrario a las necesidades de la sociedad, y por eso le permite, el hecho de que es una función social, le permite al Estado establecer una regulación en interés del conjunto de la sociedad que choca en algunos aspectos con las pretensiones de ejercicio de propiedad privada sin reconocimiento de esa función social. Y eso también relacionado, es muy importante que eso es nuevo en la Constitución del 91 con respecto al 86, que es la función ecológica de la propiedad. Y la función ecológica es la relación de la propiedad con el entorno natural y de biodiversidad, con los ecosistemas que incorporan no solamente lo que en un lenguaje se llamó fauna y flora, son el conjunto de los seres vivos y las propias características del territorio y de sus recursos naturales, ¿no? Sino todo lo que eso como sistema constituye. Entonces le es inherente a la propiedad, que es una función social, la función ecológica. Eso es muy importante en todo lo que es la construcción de un planteamiento de derechos ambientales, de justicia ambiental en nuestro país, de análisis de las responsabilidades de intercambio climático, por ejemplo, o en relación a los proyectos de inversión, sus impactos en el territorio, en las comunidades vecinas. Entonces, este es un fundamento muy importante para todo lo que son los planteamientos ambientalistas de derechos colectivos ambientales y derechos territoriales. Entonces, yo creo que es uno de los artículos pues, más discutidos e importantes y más incomprendidos a veces de esta Constitución política. Doctor Camilo González, no sé si me aleje del tema o quiero aprovechar la oportunidad de sus luces para dilucidar, valga el término también, una inquietud. Cuando uno habla o escucha un término que es el derecho público y el derecho privado, ¿este artículo puede ayudar a marcar la diferencia, puede ayudar a tramitar esas diferencias entre estos dos conceptos? Sí, yo creo que podríamos decir que es un artículo bizarra porque está en esa interrelación de lo que es el ámbito de lo privado y el ámbito de lo público, y yo creo que estaría bien entenderlo como un artículo que ayuda a mostrar las articulaciones de esos ámbitos. Muy bien, entonces ahora hemos llegado al artículo 59. Artículo 59. En caso de guerra y solo para atender a sus requerimientos,
la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el gobierno nacional sin previa indemnización. En el expresado caso, la propiedad inmueble solo podrá ser temporalmente ocupada para atender a las necesidades de la guerra o para destinar a ella sus productos. El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el gobierno haga por sí o por medio de sus agentes. Pero como está establecido el derecho de la propiedad, hay unos artículos que entran a hacer unas aclaraciones, unas salvedades, en las cuales, los que se refieren a situaciones en las cuales se pueden hacer interferencias, limitaciones con este derecho de la propiedad. Y una de esas circunstancias es precisamente la situación que se presenta en caso de guerra, y en función de atender necesidades o requerimientos de esa guerra, que se pueda establecer la expropiación, ¿no? ¿Cuál es lo característico de este artículo? Que hace una salvedad de la única situación en la cual se pueda hacer expropiación sin previa indemnización. Porque precisamente en el artículo 58 se hace referencia a las posibilidades que por motivos de utilidad pública o de interés social, ¿no?, podrá haber una expropiación mediante sentencia judicial, y se dice de manera expresa que esa expropiación por interés general que establece con un procedimiento judicial debe tener una previa indemnización. Por eso, en este caso, entonces se dice, bueno, sí, pues si hay guerra, entonces la Constitución dice que esa sería la única situación, dada la situación tan especial, donde el Estado está en una situación de guerra, ¿no? Entonces, puede haber expropiación y queda pendiente la indemnización. Quiere decir que al decretarse una expropiación en situación de guerra, el Estado reconoce los derechos, reconoce la indemnización, simplemente que todas las prioridades de seguridad que ha establecido y que están relacionadas con la situación de guerra, posterga el pago de esa indemnización. Entonces, esa es como la salvedad que hace este artículo en relación al tema de la expropiación. Una nueva aplicación surge con este artículo 59, o duda de parte mía y de pronto de nuestros oyentes. Cuando oímos hablar de extinción de dominio en la guerra contra el narcotráfico, ¿tiene eso un artículo aparte dentro de la Constitución, o este mismo artículo sirve para también esa figura? Pues la verdad que eso es una consideración aparte, porque ahí no hay una situación de guerra, ¿no es cierto? Ni tampoco cabe la consideración de, no es un procedimiento de expropiación, ¿no? Allí la figura de extinción de dominio, lo que quiere decir es que se considera que no se ha constituido el derecho de propiedad. No hay un reconocimiento del ejercicio del derecho a propiedad en el usufructo y dominio y disposición de un bien por parte de quien está siendo objeto de la extinción de dominio. Sí, esa es como la situación. Entonces, por eso no se puede hablar de expropiación, porque la persona que tiene el bien no se le considera propietario, simplemente se toma nota de que es ilegítima, indebida, ilegal la forma como se conformó esa propiedad, y por lo tanto se extingue el dominio, la capacidad de disposición de esa persona. No se dice que se extingue la propiedad, es el dominio, porque no se reconoce el derecho de propiedad. Ese es como el sentido de esa figura, pero que es muy importante, la observación es supremamente importante, porque es asunto de todos los días. Y fíjense que también habría que ver
Colombia siempre se ha hablado de que vive situaciones de guerra. Si de manera formal y constitucional se dice, no, Colombia está en una guerra interna porque está enfrentando a una serie de grupos armados. No obstante que ya la situación ha cambiado radicalmente porque pues, el mayor grupo armado, que tenía mayores capacidades de confrontación al Estado y capacidad militar y demás, ha sido desarticulado por su propia fijación de armas y acuerdo político. No obstante eso, pues persisten grupos. Entonces a alguien se le puede ocurrir decir, eso es una guerra, volvimos a la guerra, esto es una situación de guerra. Pero eso hay que manejarlo con mucho cuidado, entre otras cosas, porque precisamente si fuera una situación de guerra, entraría la figura de la posibilidad de expropiación sin previa indemnización. Aunque si los legítimos poseedores propietarios hacer una extinción de dominio. Hacer una expropiación, digo, sin previa indemnización. Entonces, también me da pie su muy buena pregunta para hacer esa anotación que me ha quedado en el tintero. Muy bien, doctor. Entonces ahora llegamos a la estación número 60. Artículo 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia. Bueno, el artículo 60 es un artículo que tiene que ver, está regulando qué pasa con la venta de empresas estatales. Y es más o menos, este es un artículo que forma parte como de ese reconocimiento de la fuerza de un pensamiento neoliberal que emergía en ese momento en nuestro país y que iba a marcar las décadas siguientes, donde se buscaba la enajenación no solamente de participación en las empresas, sino la venta de empresas del Estado. Entonces, lo que planteó el constituyente allí fue dar una prioridad, una figura para priorizar el acceso a la propiedad en esos casos por parte de los trabajadores. Como por eso habla de si el Estado va a retirar las acciones, a ver, que el Estado decida retirar las acciones de ahora hablar, no sé, de ISA, de alguna empresa de estas, ¿no? O una empresa pública como EPM o algo así. Entonces, que la primera prioridad son los trabajadores, o si Ecopetrol, que tiene la mayoría del Estado, el Estado dice yo voy a salir ahí de unas acciones, entonces la primera oferta sería a los trabajadores. Eso es lo que se ha planteado y que una ley reglamentará la materia. Lo que hemos visto en esto es que este artículo ha sido poco desarrollado, la ley reglamentaria está, pues, veremos, y sobre todo en la práctica, ¿no? Y yo dice, bueno, de la aprobación de la Constitución ahora se dio esta ola de venta de empresas y de enajenación de activos del Estado y acciones, y la verdad que las experiencias de acciones para los trabajadores, organizaciones solidarias y demás, eso está en veremos. Y eso lo que demuestra es que, pues, a la hora de la verdad, por los intersticios, por las grietas que dejan algunas de estas formulaciones, que se ha abierto, se ha hecho camino, sobre todo de una manera de privatizar lo público y de privatizarlo de mala manera. Entonces, por supuesto, sacan acciones a subasta, pero pues los trabajadores nunca tienen la capacidad para ir a volverse accionistas o propietarios. Sacan el letrero y la verdad es que eso no ha funcionado mucho, pero de todas maneras pues es un artículo, creo que es más un artículo transaccional, ¿no? Que habría que mirarlo y poco reglamentado. Son tres términos que pueden tener alguna similitud: la expropiación, la extinción y la enajenación.
Sí. Lo que pasa es que aquí se habla de que con el Estado enajene su participación, lo que es una manera de decir con el Estado venda, es decir, deje de ser propietario. Y de la forma pues concreta es que vende acciones o participación en la empresa. Entonces es otra, yo creo que es más en el sentido que está en el texto constitucional. Muy bien, doctor Camilo González, reitero mi gratitud en nombre del Instituto Nacional para Ciegos y este programa de Acción Ciudadana. Esperamos el próximo fin de semana continuar de su mano y con su maravillosa conducción, escudriñando, haciendo este recorrido y deteniéndonos pormenorizadamente en cada uno de los artículos a los que denominamos estaciones, para que esta ruta por la paz, la justicia y la equidad nos lleve cada vez más cerca de esa colombianidad, de esa responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos, donde en esta Constitución reposan tanto nuestros derechos como nuestros deberes y sobre todo las alternativas de solución a nuestra problemática. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del INSE, quien posibilita este espacio de construcción, tanto de memoria como de ciudadanía. A Henry Díaz, quien lidera el equipo de INSI Radio. A Joshua Villamizar León, que desde su estudio de grabación de Danke Producción hace realidad este encuentro semanal. Me despido, hasta próxima ocasión, como siempre con un fuerte y cálido abrazo virtual, pero lleno de solidaridad, fraternidad y democracia para todas y todos. Hasta próxima ocasión. Chao, chao. Son las cosas que más valen. Yo lo canto en mi canción, pero hay algo que no sabes, que en los diarios nunca sale. Son las cosas que más valen. Yo lo canto en mi canción. ¿Sabías? 3, 2, 1. Al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI_radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.